Vamos a conversar sobre un estudio muy interesante. Aquí está, lo quiero mostrar. Estado Mundial de la Infancia 2012, este es el resumen ejecutivo, y pone sobre el tapete un tema clave: niños y niñas en el mundo urbano. Para eso estamos con el señor Paul Martin, representante de UNICEF en el Perú. Muchas gracias por tu presencia, Paul. Y bueno, gracias, Alejandro. Cuéntanos un poco acerca de esto, que es realmente interesante, cambiar la lógica de la pobreza en las zonas rurales y enfocarnos que también en las ciudades quizá está la mayor inequidad. Bueno, en primer lugar, para su audiencia que quizás no nos conocen, UNICEF es parte de Naciones Unidas, es el Fondo de Naciones Unidas específicamente para la infancia. Entonces, la idea es de brindar un apoyo a los países en visibilizar y sensibilizar sobre el problema y buscar soluciones para la infancia. Como parte del trabajo anual, anualmente UNICEF hace un estudio de la situación de las niñas en todo el mundo. Sobre un tema específico. Que son muchas estadísticas, etcétera, pero cada año hay una parte temática, un tema central, y esta vez que este año por primera vez, estos informes se hacen 22 años casi, pero esto es la primera vez con un enfoque específico en la niñez urbana. Como estábamos hablando, muchas veces uno piensa en la pobreza como un fenómeno rural. Y siempre estamos acostumbrados a hablar de la exclusión, la dispersión, la distancia, todos estos factores de la pobreza rural. La verdad es que tenemos en Lima, solamente en Lima, más de 2 millones de niños pobres. 2 millones de niños. 2 millones solo en Lima. Eso es, eso sería entre los 7 millones de niños en las zonas urbanas. Okay. Eso serían más de 2 millones que son pobres. Yeah. Y Lima sí es la concentración más grande de niños pobres en Perú. Es normal en un país que es 77% urbanizado y con la mitad de la población pobre, nos sorprende entonces que hay una concentración de números. Las tasas de pobreza, es decir, el porcentaje de la población pobre es mucho peor en área rural. Sí. Pero los números grandes están en las ciudades. Y esto no ha sido un enfoque central de la política pública en la pobreza. Y ello, a pesar de que, yo he revisado el informe rápidamente, de que los servicios más modernos, digamos, de educación, de salud, etcétera, están en las ciudades, pero en muchos casos el acceso a los niños está negado. El problema es, para el niño o niña, adolescente, el problema es igual. Sufren de una violación de derechos, mueren en su infancia, están desnutridos, no tienen acceso a la educación. Pero las razones son diferentes. En la zona rural, la razón es inaccesibilidad, distancia, dispersión de población o la falta de llegar del Estado. Uno no puede decir esto de Ventanilla o Cantagallo. El problema acá no es distancia. ¿Cuál es entonces? El problema es pobreza. Estos servicios en zonas urbanas cuestan mucho más de acceder. Según el informe, si el problema es pobreza y costos y la gente no tiene esos recursos para acceder a esos servicios, el Estado va a tener que poner ahí dinero, no hay otra manera. El Estado va a tener que hacer algo y un incremento de la inversión social es parte del argumento. Pero estaba escuchando parte de la discusión anterior sobre Venezuela. ¿Cuál es el rol del Estado de proveer servicios vis-a-vis lo del sector privado? ¿Es proveer servicios o garantizar derechos? Porque hay otra discusión. Puede ser, uno es una forma de hacer el otro, no es necesariamente la única forma, pero lo que dice este informe es que en el mundo urbano el agua puede costar 40 veces más que en la zona rural. Eso no es malo si hay ingresos mayores. Pero estamos hablando de poblaciones grandes en las ciudades que viven con un sueldo o 2 sueldos mínimos. Lo que ganan las empleadas en nuestras casas, podemos imaginarnos teniendo que vivir con nuestros 5 hijos con estos ingresos. No, la pobreza no es allá. Hay una impresión de hablar de la pobreza que sea un fenómeno rural, pero cuando uno habla con congresistas, con otros de las ciudades, han visto pobreza, van a decir sí, en la esquina el niño pidiendo mendigo. Lo que se ha insertado en nuestros países y en el Perú con más fuerza es esta cuestión de medir la pobreza como pobreza monetaria, ¿no es cierto? Entonces, eso es un factor. Hace un rato me han dicho un contrabando ideológico cuando habla, pero el contrabando ideológico yo creo que es medir la pobreza, ¿no?, sobre la base de
el dinero cuando hay alimentación, salud, educación, etc. Bueno, hay varias formas técnicas de medir la pobreza. Uno es por necesidades básicas insatisfechas. El problema es que muchas veces, en primer lugar, se pierden los promedios, el tema de quiénes. Como Bill Gates, pues, ha dicho eso, pero se olvidó de las brechas. No escuché los comentarios de Bill Gates, andaba de viaje, pero he visto muchas las respuestas. Que Perú no necesita ayuda, no necesita ayuda, dice internacional. Y mi punto sería, si no están de acuerdo con Bill Gates a nivel global, de no hay que ignorar a Perú porque los promedios son buenos, yo haría la misma argumentación con respecto a las zonas urbanas. El hecho de que las ciudades pueden tener 90% de cobertura no es razón de ignorarlos cuando haya tantos miles o millones de niños pobres sufriendo también en las ciudades. No es ignorar la zona rural, eso tiene que mantenerse, pero hay que agregar y fortalecer, es el argumento del informe, un enfoque en los niños en zonas urbanas. ¿Qué más ha encontrado el informe como asunto clave, como puntos clave de esta marginación de los niños a acceder a servicios, a ejercer sus derechos? Bueno, quizás lo más fundamental no es así en derechos, pero es la mera invisibilidad. No hay datos. No tenemos desagregaciones y el informe habla claramente de la falta de desagregación. Estamos acostumbrados a desagregaciones urbano y rural. Y como lo urbano siempre sale mucho mejor, no estamos haciendo una desagregación más. Pero ¿cómo puede un alcalde apuntar los recursos que tiene a las poblaciones más necesitadas en su ciudad? La alcaldesa se ha comprometido, ¿no? La alcaldesa se ha comprometido a hacer un estudio, creo, ¿no? En este caso sí, UNICEF ha hablado con la alcaldesa y en caso de Lima vamos a lanzar hacia finales de este año el primer estado de la niñez, en el mismo forma de este estudio global, un estado de la niñez en Lima. Excelente, porque eso nos va a permitir ver realmente las disparidades que existen, ¿no? ¿Qué es lo más agudo? ¿Tú cuánto tiempo tienes acá, Paul? Yo llevo 2 años acá. 2 años. En Perú. Y desde tu perspectiva, ¿de qué país eres tú? Yo soy norteamericano, pero he trabajado los últimos 12 años en la región. En la región. En varios países. Y esa experiencia de la región, ¿qué te hace ver del Perú? Si ves en el Perú algo particular o distinto, o los países de la región básicamente tienen un patrón similar. Hay patrones similares y diferencias en cada uno. Yo he trabajado en Colombia, he trabajado en Ecuador, he trabajado en Paraguay, cada país diferente, una riqueza de diferencias, es muy interesante, pero ciertas similitudes, ¿no? Y uno de estos es la invisibilidad de ciertas poblaciones indígenas, afros, y en este caso niños urbanos o niños pobres urbanos, porque la niñez en la ciudad sí es visible. La niñez pobre es invisible. Exacto. Y eso es uno de los factores comunes. Yo creo que Perú también tiene este tema especial de ser un país creciendo rápidamente. Esto no ha sido el caso en los otros países donde he trabajado. Bueno, Colombia sí, pero tiene muchas condiciones muy particulares. Pero sigue siendo haber alcanzado el promedio de la región en términos de ingresos per cápita, sigue muy debajo del promedio en términos de inversión social per cápita. Ese es el problema. O sea, en el fondo es un asunto de que, así no les guste escucharlo eso a algunos, el Estado tiene que poner dinero. El Estado más dinero. ¿Cuál es el rol del Estado? Es de facilitar el crecimiento y garantizar la democracia. Claro, ¿no? pero eso es para, claro, o sea, facilitas el crecimiento con normas que te den a las empresas, etcétera, todas las facilidades con las cuales todos estamos de acuerdo. Pero la lógica del privado nunca va a poder suplir a la atención que necesitan, por ejemplo, estos grupos. Pero nuestro argumento, y es al revés de varios actores diferentes, que muchos dicen que vamos a crecer y con estas ganancias vamos a invertir en lo social. La lógica correcta es al revés. Por supuesto. No va a haber crecimiento si es que sin inversión social. Entonces, ese es el asunto de fondo. Y acá en el Perú estamos al revés. Exacto. O sea, y los países desarrollados, entre comillas desarrollados, justamente hay que invertir en la gente. Y luego esta gente va a tener una base común para poder ejercer sus actividades, etcétera. Bueno, hablando de este tema de Bill Gates, estaba comentando ayer a Susana Villarán, ¿quiénes son la gente, o la persona en este caso, más rico en el mundo? Es Bill Gates. ¿Inventó computadoras? ¿Fabrica computadoras? No. No, programas. Programas, software. No es solo hardware. El software sin computadoras no funciona. Pero
Es el cerebro, es lo que es el cerebro. Entonces, ahí es la gente. Podemos construir todas las aulas y todas las clínicas y no hacer un cambio real si no hay también inversión en la gente. Lo dice también Amartya Sen, ¿no? Tiene un libro muy bonito, Primero la gente. ¿No es cierto? Que yo creo que has dado en el punto, Paul, en este sentido de no es crecer para ir distribuir lo que cae, sino fortalecer a la sociedad. ¿Alguna reflexión final, Paul? El tiempo se nos ha ido volando. No, yo creo que el único que agregaría es que creemos fuertemente que eso no es solo un rol del gobierno, por eso estoy muy agradecido de la invitación de ustedes. Hay un rol para los medios, para el sector privado, para las universidades y para la sociedad civil. Este informe también habla de esta necesidad de una participación y un consenso amplio. Perfecto. Ningún alcalde o alcaldesa puede cambiar esta situación solo. Necesitan una alianza y ojalá a través de programas como esto podemos ayudar a crecer la sensibilidad y la voluntad de buscar soluciones. Muchísimas gracias, Paul. Ha sido Paul Martin, él es representante de UNICEF, el organismo de Naciones Unidas dedicado a los temas de la niñez, comentando este informe, Niños y Niñas en el Mundo. Aquí está, para que lo vea el público, Niños y Niñas en el Mundo Urbano. Me imagino que estará colgado en la página web de UNICEF. Es un informe libre que ustedes pueden tener acceso y nos comprometemos a, cuando ustedes lo consideren necesario, poder difundir este tipo de informaciones. Muchísimas gracias. Ahora